Todos y todas, bienvenidos. Vamos con el número 13 de los casos clínicos y hoy se va a tratar de una rotura de la aponeurosis del gemelo medial, es decir, una rotura de gemelo, pero con una afectación muy amplia hasta el tendón de Aquiles, sin ser una rotura tipo transversal del tendón de Aquiles, pero sí afectando hasta prácticamente la inserción toda la fibra, y eso nos va a hacer ver bien la anatomía de esa continuidad de entre el gemelo y el Aquiles. Allá vamos pues. Esto se trata de un caso de un paciente de unos 47 años que a nosotros nos llega a las 6 semanas de haber sufrido el mecanismo de lesión, el evento de la lesión, que fue, como se ve en la imagen, saltando al step en una clase de gimnasia y notó en el momento de hacer la recepción del step al suelo en esa flexión dorsal de tobillo, ¿vale? Al realizar de vuelta la fuerza en flexión plantar, ahí notó un gran pinchazo en la zona del tríceps ural. ¿Vale? Describió la sensación de la pedrada en la zona del gemelo hasta el Aquiles como una pedrada de mucha longitud y automáticamente tuvo una gran impotencia funcional, cojera, dolor y necesidad de muletas en los primeros 5 o 7 días. También muchísima hinchazón en la zona y bueno, una incapacidad funcional potente. ¿Vale? Entonces, nosotros, como os decía, le vimos a las 6 semanas de consulta que ya vino caminando sin cojera, pero todavía con dolor. Es verdad que el dolor después de las 6 semanas, el dolor más proximal, que al principio fue el más brusco, se le desapareció, ¿vale? Y para caminar, si hacía un poquito más de esfuerzo, no, pero para caminar ya no le dolía esa zona del gemelo, pero sí que le seguía doliendo bastante el tendón de Aquiles, ¿eh? Marca una rigidez posterior de la pierna en flexión dorsal pasiva y había también dolor en la contracción activa del tríceps ural. Aquí esta no es su imagen, pues pongo un ejemplo de una imagen de cuando hacemos un test, ¿vale? En flexión plantar activa, activar el tríceps, que muñón típico suelen mostrar aquí estas roturas potentes de la aponeurosis del gemelo. Luego explicaremos por qué. De tener aquí una inserción del gemelo medial hacia la aponeurosis libre del gemelo, que luego se convertirá en el Aquiles, pues vemos aquí la retracción que suele hacer la rotura de esa zona, ¿vale? Como curiosidad. También tenía un aumento de grosor al tacto, al puro tacto. Al ser una zona tan superficial se podía apreciar ese aumento del cross-section al área del Aquiles, y al tacto también ya se veía ese engrosamiento. Y bueno, en su caso era prácticamente incapaz, tenía incapacidad de ponerse puntillas o realizar un hop test, ¿vale? Y a la mañana tenía bastante rigidez en la zona que al moverse un poco mejoraba para volver a cargarse después de llevar un tiempo de actividad. Entonces, primero vamos a explicar un poco la anatomía de lo que es el gemelo medial en su parte más distal, ¿vale? Dejándonos de un lado la parte proximal. Ahora nos vamos a centrar en la parte distal del gemelo medial con su aponeurosis y su conexión con el tendón de Aquiles, que veremos que es un continuo. Entonces, este es un esquema de lo que luego veremos en ecografía, donde vemos que el gemelo medial, en su parte más superficial, ¿vale? Está envuelto por una cobertura epimisial, ¿vale? Es prácticamente fascial, toda su parte más superficial, pero en su parte más profunda vemos que tiene una aponeurosis muy potente, que es la que luego se va a terminar en convertir en el tendón de Aquiles. En cambio, el sóleo, que lo hemos puesto una capa más profunda como es, tiene tanto a nivel superficial como profundo dos aponeurosis potentes, más todos los tabiques que ya tienen la parte interna, como vimos en el caso clínico de la lesión de la aponeurosis del sóleo. Pero bueno, sobre todo la aponeurosis superficial del sóleo va a ser la que entra en contacto con la aponeurosis profunda del gemelo. Y este espacio, ¿vale? Que no es más que una zona de deslizamiento, ¿vale? Aquí hay una zona de deslizamiento y es donde se suelen posar los hematomas intermusculares en las roturas de gemelo cuando las haya, pues una zona muy importante a valorar. Entonces, como os digo, el gemelo a nivel superficial con una envoltura fascial o epimisial. A nivel profundo, una gran aponeurosis que se va a convertir junto con la superficial del sóleo al final en el tendón de Aquiles. La importancia aquí de que entendáis que hay una parte del gemelo que tiene esa aponeurosis, esa cobertura aponeurótica conectando con su fibra muscular, pero que también hay una parte, cuando termina la fibra muscular del gemelo, donde antes de convertirse puramente en el tendón se habla de aponeurosis libre del gemelo medial.
la free aponeurosis, ¿vale? Entonces, si esto lo pasamos a una imagen anatómica cadavérica, aquí tendremos el tendón de Aquiles, todo esto es el sóleo, ¿vale? Visto desde superficial, por lo tanto todo esto será la aponeurosis superficial del sóleo. Aquí lo que tenemos es ambos gemelos, gemelo externo y gemelo interno, que están dados la vuelta para exponer su parte profunda, ¿vale? Entonces esto es una apertura en libro de lo que debería ser así, lo estamos viendo de esta manera. Por lo tanto, esto nos sirve para ver cómo desde las inserciones a nivel supracondilar en fémures de ambos gemelos, cómo sale todo este vientre muscular, y a partir del tercio proximal empieza ya una aponeurosis profunda, como veis aquí perfectamente la diferencia, a hacerse muy gruesa en toda la parte profunda de lo que son ambos gemelos, sobre todo el medial. Y veis luego cómo esto se irá a conectar con la aponeurosis superficial del sóleo para irse convirtiendo en el gran tendón de Aquiles. Aquí, en este momento que veis la curvatura, sí que se ve ya el grosor de esta zona, que confluiría en el esquema con esta zona de aquí. ¿Veis? Por lo tanto, las roturas a este nivel serían roturas a este nivel, y ya estamos viendo que la afectación es de tejido conectivo prácticamente todo. De ahí que el pronóstico sea tan reservado en comparación a una lesión muscular. Aquí también tendríamos al plantar delgado, ¿vale? Que tendría su tendoncito por aquí, ahí, se insertaría en la parte medial del calcáneo. Entonces, a mí esta imagen me encanta porque podemos ver perfectamente cómo gemelo y sóleo no están unidos, pero sí tiene una posición donde es un espacio de deslizamiento, y toda la zona donde se nos posará el hematoma cuando lo haya, y la posible cicatriz en consecuencia, será en todo este espacio virtual que generan entre ambos. Aquí tenemos más imágenes donde veis que desde el plano muscular cómo se va a nivel, en este caso superficial, configurando, ¿veis?, la unión mioaponeurótica. En esta parte superficial, como os he dicho antes, no hay una envoltura aponeurótica, sino que es epimisial o fascial. Y aquí ya se convierte en aponeurosis. Y esto vuelve a ser otra imagen explicándonos el sóleo en su parte superficial y esa apertura en libro para ver otra vez la aponeurosis profunda del gemelo, cómo va a volver a conectarse aquí ya con el Aquiles y de qué características de aponeurosis estamos hablando. Entonces, si hacemos esto en un eje corto, porque esto sería una imagen en longitudinal, donde veríamos aquí la inserción final del gemelo, pues si hiciésemos un eje corto a este nivel, veríamos gemelo medial y gemelo lateral como dos óvalos perfectos y por debajo el sóleo, ¿vale? Lo que aquí se vería es cómo en las partes superficiales la cobertura es mucho más fina a nivel de tejido conectivo, pero sí estas partes profundas, tanto del gemelo medial como del lateral y la del sóleo superficial, que sería aquí, estas uniones, pues vemos ahí sí que el tejido conectivo es muy potente. Si pasamos a hacer una valoración ecográfica del esquema que os he planteado aquí, veríamos que es prácticamente lo mismo, ¿vale? Un eje longitudinal en la zona de gemelo hacia el Aquiles, vemos aquí tejido celular subcutáneo y aquí ya el gemelo medial, como viene a insertarse, como se suele decir, en bisel, ¿vale? En bisel de cuchillo, así. Cómo nos da esta parte más superficial que no se le aprecia una aponeurosis potente, pero aquí ya sí, qué bien se diferencian la aponeurosis profunda del gemelo y la aponeurosis superficial del sóleo. Gemelo, sóleo, ambas aponeurosis. Y vemos que después de esta inserción final, esta aponeurosis gemelar va siguiendo en contacto con la sólea, y de aquí a aquí se considerará aponeurosis libre. Y el sóleo, en cambio, como tiene una inserción mucho más baja hacia el tendón de Aquiles, seguirá dando su trazo muscular. Este es un vídeo que lo podemos ver también, lo que os he dicho, cómo el sóleo sigue avanzando por debajo y cómo, de nuevo, el gemelo al terminar va siguiendo su aponeurosis gemelar a nivel superficial, la aponeurosis libre. Ya vemos aquí que está el sóleo a punto de terminar y como ya entre las dos aponeurosis que en un inicio están completamente en contacto,
como ya a este nivel más distal podemos empezar a ver ya fibra tendinosa entre medias, porque ya lo que va a ser el tendón de Aquiles se está aumentando en grosor poco a poco. Esto sería una panorámica de lo mismo, gemelo, sóleo, aquí flexor largo de los dedos y flexor largo del hallux a este nivel profundo, y aquí estaría la tibia. Entonces lo mismo, las dos aponeurosis bien pegadas, el final del músculo gemelo medial, y aquí ya la aponeurosis libre del gemelo, y poco a poco cómo se va convirtiendo en tendón de Aquiles. En el eje corto, lo que os decía antes, aquí tenemos cabeza medial del gemelo, cabeza lateral, la aponeurosis en este caso en un eje corto, y aquí el sóleo con su aponeurosis también. ¿Veis? Aquí ya el gemelo va a terminar y la ubicación frecuente, la patología sería ese nivel. Que siempre la patología será cuanto más distal y cerca del final del gemelo y más hacia medial de lo que nos pueda parecer. Entonces, si hiciésemos un eje largo a este nivel, puede que no veamos lesión, mientras que a este nivel es donde estará la lesión casi siempre, al final del gemelo. Por lo tanto, la importancia de la valoración en el eje corto, siempre para ubicar la lesión, será imprescindible al principio. Una vez la tengamos ubicada en el eje corto, ya el eje largo lo podremos ver para medir diferentes cosas. Entonces vamos a hablar un poco sobre la patología de las roturas del gemelo medial, y para esto sí o sí, o sea, es una obligación, tengo que hablar sobre el artículo que bueno, publican nuestros grandes amigos y referentes Javier de la Fuente, Fernando Dávila y Marc Blasi, ¿vale? Que colaboran con nosotros en el curso que formamos en Escura, Xever y yo, de ecografía, tanto en miembro superior como en miembro inferior. Y para nosotros es un gran orgullo que puedan estar estos tres referentes aquí y poder explicaros, pues bueno, su clasificación, como dice aquí, Ultrasound Classification of Medial Gastrocnemius Injuries. También en colaboración con los grandes doctores Carles Pedret, Ramón Valius, José Aramendi y el inglés Lorenzo Masi. Entonces, después de haber hablado y darles el agradecimiento que se merecen a estos autores, vamos a ir un poco desgranando lo que es su estudio para que lo podáis entender. Y si os interesase, bueno, se puede descargar desde las páginas web de PubMed, etc. Entonces, os pongo aquí un esquema de lo que es el gemelo medial con su aponeurosis, el sóleo, y lo que os he dicho, la aponeurosis libre del gemelo, la fría aponeurosis, para que podáis entender la clasificación, porque esto no es rotura de grado 1, 2 y 3. Habla de tipos de rotura dependiendo de la ubicación de la lesión. Entonces, la lesión tipo 1 la vamos a colocar como lesión mioaponeurótica, entonces habrá una afectación muscular a este nivel sobre todo que pueda afectar algo a la zona de la aponeurosis, pero sobre todo será un desanclaje mioaponeurótico a este nivel. Buen pronóstico. Menos afectación de tejido conectivo, mejor pronóstico. La segunda será lesión de la aponeurosis del gemelo medial. Ahora y así, ¿vale? Estaremos hablando de una patología de la propia aponeurosis, ¿de acuerdo? Entonces, puede haber lesión muscular o no, pero sobre todo lo que será importante es que sea un grado de afectación pura de la aponeurosis. Por lo tanto, deja de ser una lesión puramente muscular para pasar a ser una lesión más de tejido conectivo. No de tendón de Aquiles, pero sí de la parte muy proximal de lo que es el tendón de Aquiles. Por lo tanto, ya el pronóstico tiende a empeorar. Aquí se subdividen dos tipos, que es el 2A y el 2B, y que es misma ubicación de lesión, pero dependiendo del grado. Entonces, si en esta parte que estamos viendo en longitudinal, aquí hay una lesión de la aponeurosis, tenemos que verlo en eje corto y medir la anchura del gemelo. Bueno, en la zona de lesión tenemos que ver qué porcentaje del gemelo ha roto a nivel de aponeurosis. Es decir, si el gemelo mide esto y la aponeurosis se ha lesionado un 20 o un 25%, estaríamos hablando de una lesión tipo 2A, porque son las que afectan menos del 50% de la anchura en la localización de la lesión. En cambio, las 2B, que estas son ya más graves, peor pronóstico, mucho más sangrado, hematoma, asincronía de movimiento, luego hablaremos. Estas ya afectan más del 50% de toda la anchura en eje corto de lo que sería la aponeurosis del gemelo. Si hacemos la medición, pues más de la mitad, si está afectada la aponeurosis, son las 2B.
Luego las tipo 3 ya son puramente lesiones de la aponeurosis libre, o sea, ya más a nivel distal, sin afectación de la aponeurosis, o sea, a nivel más mioaponeurótica a este nivel. Y las 4 son mixtas, que al final ahora están haciendo ellos mismos un debate de ver si no todas al final son lesiones también mixtas, ¿no? Que se afecte tanto la aponeurosis como el músculo. Pero bueno, esto es lo que está planteado y yo le veo mucho sentido a lo que dicen. Por lo tanto, si vemos en la patología que os voy a explicar, aquí mira, para que podáis entender lo de la clasificación, esto sería, imaginaos que esto es el gemelo medial en un eje corto. Imaginad que hay una lesión de la aponeurosis, aunque todavía aquí no se ve, de aquí a aquí. Estaríamos hablando de menos de la mitad de la anchura de lo que es el gemelo en la zona de afectación. Entonces sería una 2A. Si tuviésemos una lesión desde aquí hasta aquí, cogería más de la mitad de la anchura. Y ahí ya sí que la patología sería más mínimo una 2B y una 3 dependiendo de una 4 mixta, dependiendo de si luego hay afectación ya puramente de la parte de la aponeurosis libre gemelar. Entonces vamos a ver el vídeo. Primero lo pongo sin explicarlo, lo veis bien un par de veces y luego os lo explico. De nuevo. ¿Vale? Para que hagáis vuestras conjeturas y ahora yo lo voy explicando trozo a trozo. Mira, aquí ya todavía vemos que hay una buena masa de gemelo, por lo tanto no estamos en las fibras más finales, esto es un eje corto. Entonces aquí sí vemos la aponeurosis gemelar perfectamente conservada, pero a partir de este punto hasta aquí ya vemos que no se aprecia la aponeurosis gemelar en eje corto perfectamente delimitada y nos empieza a aparecer una zona negra un poquito más hipertrófica. Yo creo que ahí es donde podemos empezar ya a valorar en el eje corto la lesión de la aponeurosis gemelar, la aponeurosis profunda del gemelo, todavía en contacto con la fibra muscular. ¿Seguimos? ¿Veis? Aquí ya el gemelo sí que está a punto de lesionarse y aquí se conserva la aponeurosis hasta aquí, de aquí a aquí, toda esta parte, pues bueno, tendríamos esta afectación. Si solo fuese esto, ahora sí estaríamos hablando de una lesión tipo 2A, porque es una lesión claramente aponeurótica, pero no afecta a más del 50% de la anchura. ¿Y esto por qué es importante? Porque una de las claves de saber si, por ejemplo, hay que inmovilizar o no a estas roturas es que cuando hagamos una valoración luego en eje largo, tenemos que ver en una flexión plantar y dorsal que el gemelo y el sóleo se muevan de manera así, o sea, sincronizada con la tracción del tendón de Aquiles cuando lo hagamos en pasivo o al hacerlo en activo. En el caso de que hay una sincronía de movimiento entre los dos, significa que la conexión de la aponeurosis profunda gemelar con el Aquiles todavía está bastante bien conservada. Y eso suelen ser tipos 2A, ¿vale? O tipos 1. En cambio, cuando ya hay una afectación de mayor anchura de la aponeurosis, que podría ser todo esto, ya existe un desanclaje evidente entre el Aquiles y el gemelo. Entonces, hay una asincronía de movimiento. Tensamos el Aquiles, el sóleo sí se mueve, pero el gemelo se queda completamente parado. Y eso nos dice que hay una lesión, una desunión importante entre gemelo y Aquiles y que por lo tanto en ese momento necesitamos una inmovilización para poder pegar bien y que fibrose bien toda esa zona de rotura aponeurótica y para que vuelva a tener bien la función muscular. Aquí será importante realizar valoraciones de venas gemelares porque, claro, la inmovilización va a poder contribuir frecuentemente a una posible trombosis venosa plantar. Entonces yo aquí no vería además que le hiciesen un seguimiento también a nivel de médico de cabecera o hematólogo o médico vascular para que le puedan igual dar una heparina de bajo peso molecular como preventivo, ¿vale? Y esto ya lo dejamos en sus manos, pero es algo que se suele hacer bastante para prevenir que tras esa inmovilización, además del posible sangrado que pueda haber, suele aparecer con mucha frecuencia una trombosis venosa plantar. Pero es verdad que si no inmovilizamos, ese gemelo va a tender a cicatrizar muchísimo peor.
¿Cuándo vamos a retirar la inmovilización? Bueno, iremos periódicamente, de cada X días, una semana, haciendo valoraciones ecográficas a ver si vuelve a haber esa sincronía de movimiento, y en el momento que el gemelo ya haya hecho suficiente fibrosis y veamos que va poco a poco a la par del sóleo cuando traccionamos del Aquiles, ahí ya podremos ir retirando la inmovilización y haciendo poco a poco carga parcial. ¿Vale? Seguimos con el vídeo, que me he enrollado. Si seguimos más hacia distal, seguiremos viendo aquí al final del gemelo, lo que os decía, toda esta parte intacta, esta parte claramente afectada, y esa parte que, si seguimos viendo hacia abajo, todavía aquí tenemos aquí sóleo, todavía esto es aponeurosis libre del gemelo a nivel superficial, y como hay una parte claramente engrosada, que si la sigo, seguimos, todo esto es sóleo, esto ya es aponeurosis libre, pero ya con un grosor importante, prácticamente empezando en el Aquiles, y aquí vemos todavía toda esta afectación, toda esta hipertrofia fibrosa en la zona más medial del gemelo, ya aponeurosis libre, ya casi tendón de Aquiles. Y si la seguimos viendo, vamos a ver que ya a este nivel las últimas fibras del sóleo ya han dado su final hacia el tendón de Aquiles a nivel superficial. Ahí, esto ya sería grasa de Käger, y que todavía toda esta elipse, que es el tendón de Aquiles, tiene una parte sana, pero una parte afectada, claramente. La veis aquí. Hasta ya sus fibras más insercionales, que todavía se aprecia a nivel superficial esto. Esto que nos marca muy bien, cómo el sóleo, el gemelo medial, el gemelo lateral, qué parte del Aquiles nos da cada uno, ¿vale? Entonces, sabemos que cada músculo da su parte de aponeurosis dentro de lo que es el tendón de Aquiles, y esto nos enseña muy bien, en el caso del gemelo medial, cuál es la ubicación que va cogiendo en forma de elipse esas fibras tendinosas. De nuevo, por última vez, aquí el inicio de la patología sigue todo esto. Aquí ya se va a convertir en tendón de Aquiles, y toda esta parte que sigue estando afectada. A nivel de eje largo, veríamos aquí gemelo terminando, toda esta parte, que estamos muy mediales en este caso en el eje largo. Si me pongo más lateral, se vería perfecto, porque veis que la afectación en anchura no era muy grande. Entonces, esto sería ya la fibrosis que ha generado la aponeurosis gemelar. Y si seguimos hacia abajo, cómo se sigue manteniendo, ¿vale? El sóleo con su aponeurosis intacta, y esta aponeurosis libre del gemelo, porque ya sus fibras están aquí, que sigue claramente engrosada, que sería hacer un eje largo de lo que ya veíamos en eje corto. Seguimos hacia distal. A ver si el vídeo quiere. Aquí, seguimos hacia distal. Y por encima del sóleo hay como de manera clara el gemelo sigue engrosado, y aquí unión miotendinosa distal del sóleo, por debajo el FHL, aquí ya estaría grasa de Käger, y como esta parte más medial y superficial del Aquiles, voy para atrás y voy para adelante, sigue claramente engrosada. Y aquí estamos en el tendón de Aquiles, parte más profunda y más lateral conservada, parte más superficial afectada. En una panorámica veríamos gemelo medial hasta aquí, y todo esto, ¿vale? La aponeurosis libre del gemelo, el sóleo por debajo haciendo la miotendinosa distal a este nivel, parte profunda del Aquiles perfectamente conservada, y como esta parte superficial del gemelo nos va confluyendo en la parte más superficial del Aquiles también con la zona lesional. Esto sería a nivel proximal, y esto sería a nivel del tendón de Aquiles. ¿De acuerdo? Entonces, espero que os haya gustado. Os recomiendo la lectura de estos artículos, y aquí os dejo también algo de bibliografía de interés por si queréis mirarlo un poquito más. Muchas gracias por vuestro interés y atención, y nos vemos en el siguiente caso. Un abrazo a todos.